a la maestra Ingrid Marisa Cabrera Zamora con el tema de diseño e implementación de la capacitación de la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Hago la presentación de la maestra. Ella es maestra en educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITEMS, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2007 es docente de asignatura de la Facultad de Psicología de la UNAM en el sistema abierto y escolarizado. Actualmente es jefa del Departamento de Orientación y Apoyos Académicos de la División SUA. Colabora en el Instituto Salesiano del Instituto de Estudios Superiores como autora y docente titular del Diplomado de Pruebas Psicológicas Aplicadas al Área Educativa, así como docente de cursos y talleres, así como de la Maestría de Estrategias de Aprendizaje, Administración de Instituciones Educativas en las materias de TICS aplicadas a la educación. Le damos la bienvenida y adelante, maestra. Muchas gracias por la invitación. Reitero el gusto de encontrarme con mis compañeros para poder presentarles estas experiencias que realizamos a partir de una crisis que seguimos viviendo y pues obviamente los alcances, beneficios que hemos alcanzado. Por mi parte, les voy a compartir la experiencia que tuve a mi cargo en este grupo de trabajo con el diseño y la implementación del proceso de capacitación dentro de lo que viene siendo la brigada. Aclarando que, pues, en cierta manera yo fui la líder de este proyecto, pero parte de las personas que acaban de escuchar tuvieron una participación esencial dentro de este proceso que llevamos a cabo en 2 ocasiones. La siguiente, por favor. Bien, empezaríamos por indicar que esta parte de la capacitación pues fue uno de los pasos que implicó la Brigada de Atención Psicoemocional a Distancia por COVID-19. Dentro de las primeras reuniones de trabajo que se tuvieron, esta etapa tuvo que ser pues prácticamente de las primeras que se tuvieron que planear para poder empezar la implementación del dispositivo y poder realizar un poco el proceso logístico que ya la maestra Hilda amablemente nos pudo describir. A partir de esto, pues nosotros tuvimos que identificar una serie de etapas que íbamos a realizar dentro del proceso de capacitación y que en un momento les voy a poder compartir. La siguiente, por favor. Bien, le puedes dar un enter para que aparezca mi imagen. Y vamos a hablar de 5 etapas a grosso modo, obviamente cada una con estas pequeñas etapas o pequeños retos, pero prácticamente podemos englobar estas 5 actividades que realizamos pues a lo largo de este proceso de capacitación. El primero de ellos fue retomar esta experiencia que compartió tanto la licenciada Carolina como la licenciada Viridiana con obtener el manual operativo del curso. Este manual prácticamente consistía en un documento desglosado en 2 módulos con los contenidos que ellas ya comentaron y iba a ser el insumo principal para llevar a cabo el proceso de capacitación. Este proceso iba a implicar también, pues obviamente, una lista de participantes dentro de este proceso de capacitación y como pueden ver aquí estamos empezando a reunir como diversos elementos del equipo de trabajo. Por una parte, el diseño de los materiales que estuvo a cargo tanto de Carolina como de Viridiana y un listado de voluntarios que querían participar en la brigada en este proceso pues de atención vía a distancia. Dentro de esta convocatoria estuvieron a cargo tanto el maestro Besanilla como el maestro Jorge Álvarez para que tuviéramos una lista de candidatos que, cubriendo los requisitos, fueran invitados a implementarse, a incorporarse a este proceso de capacitación. Una tercera fase, y que tal vez fue un detonante esencial para poder llevar a cabo la capacitación, pues consistió precisamente en lo que actualmente vivimos, que fue el apoyo de las herramientas tecnológicas, en este caso de estas plataformas educativas, donde pues el principal requisito que se buscaba era la gratuidad
o el recurso libre, que no nos implicara un gasto ni a nosotros como diseñadores o que fuéramos a implementar la capacitación, como a nuestros participantes. En este punto, la herramienta que en ese momento surgía con esta fuerza, tanto en términos de difusión y de capacitación, era la herramienta de Google Classroom, contando obviamente con este beneficio que dan las cuentas de Gmail. Por lo cual, ese fue uno de nuestros requisitos para las personas que querían capacitarse con nosotros y participar en la brigada posteriormente, que tuvieran una cuenta de Gmail para poder acceder, en este caso, a los contenidos que íbamos a desarrollar dentro de Google Classroom. Posteriormente, empezamos lo que fue la elección de temáticas, la elección de actividades para llevar a cabo esta capacitación, porque un contenido esencial en cierta manera es que era un curso pues autodirigido, por decirlo de esta manera. Íbamos a obtener participación de nuestra parte como asesores para aclarar ciertas dudas, pero no íbamos a tener, por ejemplo, videoconferencias en tiempo real o en un horario establecido, precisamente porque muchas de las personas nos estaban cediendo parte de su tiempo, eran voluntarios. Establecer como un horario de clase, un horario de reunión, era complicado tanto para nosotros que estábamos en las fases de planeación diversas como a nuestros participantes. Teníamos que diseñar actividades que fueran de forma autodirigida, por una parte, y por otra parte que también pudieran tener esta facilidad de acceso y facilidad de realización de estas mismas actividades y desarrollar el diseño instruccional propiamente de cada una de ellas. Teniendo este diseño, comenzamos propiamente la implementación del curso. Cada curso tuvo una duración aproximada de una semana. Tuvimos que dar a un par de días adicionales. Obviamente viene una saturación entre las actividades que están realizando. Como bien lo comentaron ya mis compañeros, estamos en un proceso de crisis. Estábamos hablando prácticamente de un mes recién declarado este fenómeno de pandemia en nuestro país, entonces pues tenían obviamente que tener ciertas flexibilidades, por decirlo de esta manera, para la implementación de la capacitación. Y terminada este curso, empezábamos la obtención de la lista, por decirlo así, de aprobados o de las personas que habían cubierto un mínimo de actividades para que fueran los candidatos entonces a pertenecer a este grupo de logística, a este grupo de asignarles un turno, un grupo de trabajo y entonces empezar a generar el servicio por medio de este dispositivo. La siguiente, por favor. Bien, me da ahí un clic, un enter, para presentar la información. Entonces, a grosso modo podemos hablar de una estructura de trabajo en estos tres temas o en estos tres módulos. Un primer módulo que hablaba de información respecto al COVID-19, muy especializado o muy con un enfoque, por decirlo así, un tanto médico. Aquí tuvimos una, pues, digamos, distinción importante entre la primera y segunda generación. Nuestra primera generación recibió información, pues, prácticamente de videos obtenidos de YouTube. En el segundo caso, decidimos modificar este contenido y brindarles el curso de capacitación diseñado por el Instituto Mexicano del Seguro Social de forma abierta y gratuita, para que entonces tuviéramos en cierta manera información más sencilla, por decirlo de esta manera, sobre el término, pero también con información más actualizada también. Tuvimos el segundo módulo, que fue conceptos básicos de los primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, donde en este punto retomamos este manual operativo que realizaron mis compañeras para que pudiéramos utilizar ese insumo. Asignábamos la lectura de una parte de este manual de trabajo para que pudiera ser evaluado por medio de un pequeño cuestionario. Y finalmente el último módulo o el módulo 3, donde teníamos estas estrategias de intervención a distancia. Aquí también tuvimos pues una modificación importante. En este primer módulo 3 utilizamos la segunda parte del manual operativo,
hablando de estas estrategias de intervención a distancia. Y para la segunda generación tuvimos la oportunidad de implementar un curso a distancia sobre cómo se brindan malas noticias, a cargo del doctor Edgar Landa del Hospital Gea González, que fue el que nos brindó pues este contacto para que nuestros voluntarios de esta segunda generación tuvieran ese complemento adicional dentro de este tercer módulo. ¿Le puedo dar un enter para la siguiente parte de la diapositiva? Bien, cada módulo implicó, como comentamos, la revisión de este manual operativo del curso. Y la siguiente. Y la evaluación consistía en la resolución de un cuestionario. Como hablamos de herramientas gratuitas y estamos utilizando estos recursos que nos ofrece Google, utilizamos los formularios que tenían hasta este momento esta ya, pues digamos, adaptación a que no fueran solamente formularios para retomar elementos de encuesta, sino empezar a realizarlos con esta nomenclatura denominada cuestionario, donde las preguntas pueden ser autocalificables y obtener obviamente una calificación numérica de acuerdo a la escala que nosotros asignamos. Nosotros teníamos preguntas de tipo de opción múltiple para poder facilitar esta autoevaluación y teníamos una escala de cada cuestionario de 10 puntos. Nosotros estábamos esperando que las personas pues tuvieran aproximadamente el 80% de calificación para que pudiéramos continuar con la siguiente fase de la brigada. La que sigue, por favor. Bien, un enter más. A continuación les voy a presentar algunas imágenes que tenemos del curso. Esta es la primera, pues digamos, pantalla con la cual los participantes ingresaban al curso. Cuando nuestros voluntarios cubrían los requisitos necesarios, les enviábamos una carta invitación con las indicaciones para ingresar al curso que teníamos en Google Classroom. Google Classroom permite el acceso por medio de una clave, pues digámoslo así, de control. Nosotros hicimos el envío de dicha clave para que cada una de estas personas pudiera acceder a este espacio. Si tenían algún problema, algún inconveniente, nos contactaban en este caso al correo electrónico que tenemos del Centro de Intervención en Crisis y les dábamos la orientación para que pudieran registrarse. Esta era la pantalla con la que nosotros los recibíamos: el apoyo psicoemocional a distancia, primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, que es como el nombre que se le asignó al curso. Y cuando se creó la segunda, digamos, la segunda emisión o el segundo grupo de capacitación, hicimos el mismo nombre, hicimos como un duplicado de este espacio y le colocamos una señalización que decía E2, como una emisión 2 de este mismo curso, y poder tener tanto los registros de cada uno de nuestros participantes para un análisis posterior y tener obviamente la división precisamente de cuántos recibimos en una primera emisión, ingresaron al curso, terminaron, concluyeron, y de una segunda emisión. Otro enter, por favor. Bien, esta es la vista en general de cómo se veía nuestro curso una vez que ingresaban a las actividades. Teníamos en la parte del lado izquierdo, ven la lista de temáticas, en este caso los 3 módulos organizados y un bloque adicional de materiales de apoyo. En materiales de apoyo compartíamos enlaces, videos adicionales que pudieran servirles para aquellos que quisieran capacitarse o tener más información sobre cada uno de estos módulos o espacios de trabajo. También incluimos una introducción a la plataforma. La primera introducción era un video guía de cómo funcionaba Google Classroom, porque aunque era una herramienta gratuita, teníamos conciencia de que no todos eran usuarios activos de estas formas de trabajo y tampoco eran usuarios de una capacitación vía distancia, por lo cual desde aquí pudimos empezar a ver esos retos a los que nos íbamos a enfrentar. Esta introducción a la plataforma permaneció para el segundo grupo y además de eso agregamos una, pues digamos como una especie de foro interactivo
donde ellos pudieran empezar a presentarse, porque algo que es clave en estos procesos de capacitación a distancia es que de repente los participantes se sienten aislados, se sienten solos, no sienten que hay una realimentación o que alguien del otro lado los está leyendo, y es más fácil que se dé el proceso de deserción. Entonces, para el siguiente grupo, nosotros dejamos la introducción a la plataforma, pero aprovechamos como estas actividades de práctica donde si no tenían una calificación para la evaluación final, sí nos permitía conocer qué expectativas tenían, de dónde venían, por qué se interesaron en el curso de capacitación, si eran recomendados, en fin, conocer un poco más sus perfiles. Y en ese espacio es donde descubrimos que teníamos personas de distintos lugares del país y que también teníamos gente extranjera que estaba interesada, en este caso, en participar con nosotros. Dentro de cada módulo empezamos a colocar estas actividades, que algunos eran videos, algunos otros eran actividades donde pedíamos la revisión, por ejemplo, del manual y que compartieran una reflexión, o bien la actividad que dirigía directamente a la evaluación o al examen. Otro clic para ver la imagen de la actividad, por favor. Este, por ejemplo, es cómo se veían los exámenes. Cada una de nuestras actividades evaluadas tenía un número indicativo en la parte inicial, precisamente para distinguir qué actividades contaban para la evaluación y qué actividades eran finalmente recursos de apoyo. Indicábamos una fecha de entrega. Esa es una característica pues importante de Google, porque hace el indicativo de la fecha de entrega, pero no permite, digamos, que el usuario que se atrase ya no la entregue. La puede entregar, pero nos indica pues un como retraso en la participación, lo cual eso pues nos permitió también distinguir qué tanto tiempo adicional teníamos que dejarle a los usuarios para un segundo grupo o una segunda emisión. El primer grupo tuvo 4 días de trabajo, el segundo tuvo prácticamente el doble de tiempo, casi 8 días, precisamente porque vimos que el ritmo de trabajo era muy intenso para la primera capacitación. Venían las indicaciones a grosso modo que les colocábamos. El primer grupo tuvo indicaciones muy breves, el segundo ya desglosábamos más a detalle cuál era el objetivo que queríamos que realizara, cuál era la lectura de apoyo para contestar este esquema, en qué espacio se encontraba y obviamente la actividad que tenía que ser pues respondida o participada. La siguiente imagen, por favor. Y finalmente, esta era, por ejemplo, la presentación en la cual nosotros les conectábamos tanto videos de apoyo, que son enlaces directos de YouTube. Este espacio no nos permite subir el video directamente en la, digamos, en Google Classroom o en la pantalla. Nos permite usar hipervínculos o enlaces con otras herramientas, especialmente de Google, así como compartir los PDFs que íbamos generando tanto de, pues obviamente, actividades o experiencias previas como diseñados específicamente para esta experiencia. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿qué pasó con la implementación? Realizamos 2 jornadas de capacitación. Una de ellas la realizamos en el mes de abril, otra de ellas la realizamos en mayo. Prácticamente la diferencia entre una y otra fue de un mes. Cada una tuvo una duración de una semana en promedio. La primera duró 4 días. En realidad dimos un quinto día, fueron 5 días de lunes a viernes. La segunda ya tuvo una duración de lunes a martes de la siguiente semana. Aumentamos 2 días más, porque denotamos que el fin de semana era esencial para nuestros participantes. Les permitía ponerse al corriente con las actividades. La siguiente. Claro, 5 minutos. Gracias. Al concluir las fechas de la capacitación, realizamos la revisión de las actividades y el registro de aquellas que habían sido entregadas para poder tener un prelistado de, por decirlo, actividades entregadas, actividades faltantes. Y a partir de eso poder determinar si dábamos un tiempo adicional o si con eso nosotros pudiéramos cerrar, digamos, el curso y empezar a gestionar la siguiente parte. Cabe aclarar que mientras mi área no concluyera la capacitación y no tuviéramos una lista de voluntarios, el área correspondiente a la maestra Hilda no podía hacer su trabajo.
Entonces, esto es a lo que hablábamos con la cadenita, ¿no? Íbamos todos relacionados y mientras una área no concluyera su parte, la siguiente se atrasaba y las fechas que habíamos proyectado para iniciar cada fase del dispositivo, pues tendrían que verse modificadas. Otro clic más, por favor. Y se elaboró esta lista de voluntarios para entregarla en este caso al área de logística, que era a cargo de la maestra Hilda. La siguiente, por favor. Bien, le presento los resultados a grosso modo que tuvimos. Tenemos en este caso las dos gráficas que les voy a presentar, que fue la capacitación número 1, que fue de abril del 2020. Si le damos un enter, van a ver 4 columnas importantes de trabajo, donde la primera indica la cantidad de voluntarios que se registraron a nuestra plataforma. El registro no implicó que acabaran. El registro es ingresaron al curso, se dieron de alta en el curso, pero algunos no hicieron todas las actividades, algunos incluso no hicieron ninguna actividad, simplemente se registraron y no hubo mayor movimiento. El primer grupo tuvimos 154 personas registradas. Esto si lo comparamos con los 600 voluntarios que originalmente se registraron, ahí fue donde vimos un decremento importante, porque obviamente no todas las personas que estaban interesadas en un inicio en ser voluntarios finalmente se capacitaron. De estos 154, podemos decir que 110 fueron los que concluyeron la capacitación, hicieron todo este proceso de registro completo, todas estas actividades que nosotros estábamos proponiendo, tanto las lecturas como las participaciones. La siguiente columna, que son estas 24 personas, nosotros en ellas tenemos las gentes que no acreditaron o los profesionistas que no acreditaron. Es decir, hicieron actividades, pero no hicieron el 80% de estas actividades que tenemos, ¿no? Y finalmente el último dígito, que son 20, esas 20 personas son las personas que definitivamente nunca accedieron al curso, ¿no? Entonces, en promedio, sí estamos viendo ahí una pérdida de datos. Prácticamente la tercera parte de la lista inicial de voluntarios que teníamos son los que por algún motivo no concluyen o incluso pues ni siquiera el tiempo tuvieron para poder ingresar al curso. ¿Qué pasa con el segundo grupo? Si le dan un clic para que aparezca nuestra gráfica, tenemos un aumento importante, tenemos 185 personas pues registradas como voluntarios que cubren todos estos requisitos. Aquí tuvimos un grupo especial de participantes del área de Toluca, que fue parte pues de estos convenios que realizamos y que están incluidos dentro de estos 185 voluntarios. De ellos, tenemos que 120 lograron esta acreditación, 37 no logran acreditar o concluir las actividades y 28 definitivamente pues nunca acceden a nuestro espacio de trabajo. En cierta manera nosotros contactamos para el área logística los que están en color verde, que son los 110 para el primer grupo y los 120 para el segundo grupo, lo cual nos brindó al final un total de 230 personas voluntarias que participaron en este caso con nosotros a partir de este proceso de capacitación. La siguiente, por favor. Y para ir concluyendo mi intervención, con todo gusto les voy a presentar pues las personas que están involucradas en este equipo de capacitación puntualmente, empezando por el maestro Jorge Álvarez, con la licenciada Carolina Andrade, el doctor José Manuel Besanilla, una servidora, la maestra Angelina Romero, el maestro Marcos Verdejo Manzano y finalmente la licenciada Viridiana. Como pueden ver, muchos de ellos en áreas distintas. Como decimos, duplicamos funciones, algunos colaboraron en esta parte, algunos como asesores, otros como estos insumos de los materiales o bien con alguna otra participación como muy puntual. Y otros, en el caso del maestro Marcos Verdejos y una servidora, pues nos hicimos gran parte responsables tanto del diseño instruccional, modificación de actividades, obtención de listados, para que pudiéramos continuar con el resto de nuestro dispositivo. La siguiente, por favor. Y por mi parte es todo. Les dejo mi correo para cualquier duda o comentario adicional. Muchas gracias por la invitación.